Muy buenas tardes, bienvenidos, feliz sábado a cada uno de ustedes. Una vez más con nuestro programa En Esto Creemos. Estamos de vuelta aquí con nuestro amigo, el primo, Avian Pérez, mi padre Eugenio Alejo y su servidor Yeser Alejo. Vamos a continuar el estudio de Isaías 9:6 y de 1 Timoteo capítulo 3 para explicar por qué es correcto. Y hay veces que, aunque por ejemplo vemos que en 1 Timoteo 3:16 en algunas Biblias se traduce que fue Dios quien se hizo carne, se está refiriendo a Cristo y no es un error. Pero antes de empezar con nuestro estudio, vamos a contestar dos preguntas que nos hicieron. La primera es: ¿quiénes son los masoréticos? Los masoréticos eran judíos que trabajaron entre el siglo 700 y el siglo 1000 de nuestra era en las ciudades de Tiberaides y Jerusalén como sucesores de los soferims y los escribas, y la responsabilidad de ellos tenía que ver con la traducción de las Sagradas Escrituras y la interpretación de ellas. Ese era el mayor interés que tenían los masoréticos. El interés de ellos es que las Escrituras pudiera ser entendida en todas las culturas. Por eso es que hemos hablado que hay cosas en la Biblia donde los masoréticos dijeron esto está muy sangriento o esto no lo van a entender la gente, y entonces pusieron palabras para que lo entendiéramos, pero nosotros muchas veces esas palabras, como tenemos un mal concepto de ellas, entonces a veces las malinterpretamos. Pero bueno, estamos respondiendo a la pregunta ¿quiénes eran los masoréticos con relación a las traducciones de la Biblia? ¿Y la otra pregunta era? La otra pregunta era: cuando Cristo ascendió al cielo después de su resurrección, después de la muerte en la cruz, estaban preguntando que si él había entrado en el lugar santo o el lugar santísimo. Bueno, cuando Cristo subió al cielo, entró en el lugar santo. Tenemos que identificar o entender el libro de Apocalipsis en el capítulo 4 y 5, que es la entronización de Cristo. Lo primero que él hizo fue entrar en el lugar santo. Por eso dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso tenemos que estudiar en otro tema, porque ¿qué lugar estaba preparando para nosotros Cristo en el cielo? Porque dicen casas, no. Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si hay moradas, no hace falta casa. Entonces, exactamente ¿qué fue hacer Cristo? Bueno, era la labor, el trabajo que él hacía, y tenía que hacerlo primero en el lugar santo, porque después de 1844 sabemos que Cristo entonces pasó al lugar santísimo, y hoy en día se encuentra en el lugar santísimo hasta que sea el momento donde él se retire de ese lugar. Perfecto. Entonces, obviamente, seguramente en un futuro no muy lejano vamos a hablar un poco más, porque eso tiene que ver con el tema. Ya que como habíamos leído en primera de Timoteo capítulo 3:16, si se traduce que fue Dios físicamente, no haría sentido en la última parte del texto donde dice y fue recibido en gloria, porque correcto, ya Dios estaba en el cielo en gloria y el Hijo fue el que fue recibido en gloria. Correcto. Pero o sea, hablaremos un poco más sobre ese tema más adelante, y también con la profecía de los 2300 días y qué fue lo que sucedió en el 1844, el 22 de octubre. Antes de empezar, vamos a tener unas pequeñas palabras de oración para empezar con nuestro estudio, así que vamos a cerrar nuestros ojos. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por una oportunidad más de estudiar tu palabra. Pedimos que en este momento cada persona que esté escuchando este video y nosotros recibamos de tu Santo Espíritu para poder entender la palabra a tu forma y no a la nuestra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para empezar, antes de continuar el estudio que no habíamos terminado el viernes pasado, me gustaría tener como introducción unas palabras de Pablo que se encuentran en 1 Corintios capítulo 2, y vamos a leer del versículo 10 al 16. Y dice la palabra de Dios: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, hablando de la palabra. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Alguna gente al leer estas palabras creen que ya se está obviamente hablando de que el Espíritu es alguien separado de Dios, porque dice que lo escudriña todo de Dios. Pero Pablo mismo va a explicar este texto sin nosotros tener que tratar de explicarlo. Dice el versículo 11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu ¿de quién? De Dios. De Dios. Queriendo decir, el hombre conoce lo suyo por su propio espíritu que está en él. El espíritu de Dios, el Espíritu Santo, conoce las cosas de Dios porque es el espíritu ¿de quién? De Dios. De Dios. Ahora, ¿a qué se referirá entonces cuando dice el espíritu del hombre? Porque
Hay personas que creen que cuando se muere la persona, ese espíritu es el que va al El alma. Es el alma. El alma. Y cuando se refiere al espíritu, se refiere a que yo conozco mis pensamientos, ese yo interno mío. Yo conozco mis acciones, conozco lo que deseo. Eso es lo que se refiere. Quien mejor me conoce a mí soy yo mismo. Y si alguien me va a juzgar a mí, quien mejor me va a juzgar es mi propia conciencia. Y conciencia es todo lo de lo que yo estoy consciente. Entonces ese es el asunto. Eso hace sentido porque es que hay muchas veces en el Espíritu Profecía y en la misma Biblia, muchas veces al Espíritu Santo se le describe, número uno, como el poder de Dios, la presencia de Dios, la esencia de Dios. ¿Ves? Dios es Espíritu. Pero también vemos que muchas veces se habla directamente de los pensamientos de Cristo. Ahí está. Porque esa es la justicia de Cristo. Por eso es que necesitamos, y está la cita que tienen en pantalla, donde Elena White dice, queremos al Espíritu Santo, que es Jesucristo, ya que son sus pensamientos, sus ideas, su experiencia en nosotros. ¿Ve? Pero bueno, la Biblia sigue diciendo en el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿verdad? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Y ojo, mis queridos, a Dios no se explica con palabras humanas. Ayer estábamos viendo, mi primo y yo, un video, ¿verdad? De una sociedad de jóvenes donde estaban hablando sobre el Espíritu Santo. Y había una valiente que lo único que hacía era leer Biblia texto por texto, ¿sí o no? Mientras que los demás simplemente con sus propias palabras daban su opinión, trataban de explicar, y no, las palabras de ellos no concordaban con lo que estaba escrito. Y fíjense, hermano, ahora que él menciona ese detalle de los textos bíblicos, si ustedes analizan a las personas que son trinitarias, tristemente ellos tratan de presentar su argumento bajo sus argumentos, porque no bajo la lupa bíblica ni del espíritu de profecía. Agarran, si acaso, un texto de la Biblia y hacen una doctrina completamente del texto. Y vamos a entrar en ese asunto, pero solamente es triste cuando las personas tratan de querer presentar una verdad simplemente con su propia filosofía. No con sus textos bíblicos. En lo que estábamos viendo ayer, que lo estábamos analizando, nos dimos cuenta que cometen un error. Incluso se atreven a decir, vamos a salirnos de la explicación bíblica para entender el tema de la Trinidad. O sea, ¿por qué tenemos que nosotros sacarnos de la palabra de Dios, verdad? Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Por qué tenemos que salirnos de la Biblia a buscar la sabiduría humana si en realidad deberíamos hacerlo con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual? Pero, no lo humano a lo espiritual a lo espiritual. Hijo, pero no has entendido que si la Biblia no me respalda lo que yo quiero creer, pues no puedo presentarla. Y fíjense, tenemos que tener mucho cuidado, porque en vez de aclarar, lo que hacen es causar más confusión. Sí. Y la verdad es que este tema del Espíritu Santo es un tema muy profundo. Y hay algo que tenemos que tener en mente. ¿Podemos identificar al Espíritu? Sí. ¿Podemos saber de dónde proviene? Sí. ¿Podemos saber cuál es su obra? Ajá. Sí. ¿Cuál es su naturaleza? No. Silencio es oro. El silencio es oro, mis queridos. No se hable de la naturaleza del Espíritu. Y mucha gente cree, porque así se los han enviado a muchos de ustedes que nos han contactado, que les dicen, del Espíritu Santo no se puede tocar porque de su naturaleza el silencio es oro, y como nosotros y ustedes están tratando de estudiar el tema, les sacan esta cita. Tengan en mente que esta cita, Elena de White la escribió por aquellos trinitarios que le estaban dando atributos al Espíritu Santo que no menciona la palabra. Y ese es el problema en esto, es de entregar y dar atributos al Espíritu Santo que la palabra no menciona. Si yo declaro que el Espíritu Santo es una persona independiente al Padre y al Hijo, como lo presenta la Trinidad, y que por supuesto es otro Dios, y que por supuesto debe tener otro trono, ahora a esa naturaleza le estoy agregando una personalidad y ciertas cosas que la Biblia no declara. Y la declaración de Apocalipsis que dice, aquel que quite o agregue este libro, eso fue para Apocalipsis, pero al hacer parte del canon bíblico, ahora se extiende a todas las escrituras. Hermanos, tengamos cuidado con agregarles cosas, porque en mi mente le agregamos cosas a lo que estamos leyendo. Ahora, ¿cuál es el error que cometen muchos, verdad? Como el video que estábamos viendo a bien, y felicitamos mucho a esa joven valiente que muy bien y claramente explicó la verdad.
Miren cómo sigue diciendo el texto de Pablo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y por eso es que muchos no entienden este tema. Pedro fue el único que reconoció de que Cristo era el Hijo del único Dios viviente. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, bienaventurado eres Pedro, porque el Padre fue quien te reveló. ¿Ves? Necesitamos del Espíritu de Dios para discernir las cosas que son espirituales. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Y esto es interesante porque hemos escuchado muchas veces la palabra de no juzgar. Y la gente no entiende que en la Biblia hay 3 tipos de uso de la palabra juzgar. Y en este caso se está usando en una amplitud positiva. Dice que en cambio el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Interesante, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué cosa? La mente de Cristo. ¿Y qué cosa es la mente de Cristo? Su espíritu. El espíritu. Ahora, el hombre espiritual nadie lo juzga. ¿Por qué nadie lo juzga? Porque si yo estoy juzgando las cosas a la luz de las Sagradas Escrituras, entonces nadie me puede juzgar, porque tendrían que juzgar a las Escrituras. A las Escrituras. Y si estoy juzgando las cosas a la luz del Espíritu de Profecía, nadie me puede juzgar, porque tendrían que juzgar al Espíritu de Profecía, porque no son mis palabras ni es mi filosofía, no es mi entendimiento. Es lo que está diciendo. Eso era lo que también estábamos viendo ayer por la noche, ¿verdad? Cuando estábamos teniendo una conversación con nuestro amigo en común, que un pastor le escribió, ¿verdad? O sea, siempre notamos algo. Cuando las personas tratan de defender la posición trinitaria, en vez de usar texto tras texto, cita Elena de White tras cita Elena de White, lo que hacen es atacar y ponerse en una posición correcta, mientras que uno está en la posición incorrecta. Mis queridos, ¿dónde está el espíritu de la humildad? No hay humildad en ese espíritu. Y ahora que mencionas esa palabra, hermanos, nosotros estamos abiertos para aquellos que quieran estudiar el tema. Correcto. ¿A qué me refiero a los que quieren estudiar el tema? A aquellos que son sinceros y desean estudiar el tema para ver si hay un error, ya sea de parte de ellos o de parte de nosotros. No tengo problema que me juzguen en esa forma. No estamos abiertos, tristemente, para aquellos que quieren pelear el tema. Este tema no se discute. De la Biblia no se pelea nada, ni se usa ninguna cosa para pelear. Así que tengamos en mente que a veces, como dice él, atacamos a la persona que está declarando algo, y en realidad ese espíritu de pelea es el espíritu de Caín. Nosotros no participamos de eso, así que por eso hay personas que nos escriben en dependencia del espíritu que veamos detrás de su escritura. A veces contestamos y a veces no contestamos. Correcto. Porque lo dejamos así. No estamos aquí para discutir ni debatir la Biblia. Con mucho gusto compartiremos con otros lo que si nos piden qué es lo que ustedes creen y por qué, con mucho gusto compartimos. Pero nosotros no respondemos a ninguna ¿cómo se dice? Hostilidad. Hostilidad, sí. Hostilidad. Porque el espíritu que está detrás de esa persona ese es el asunto. Es el enemigo. Y con el enemigo no se discute. Y nosotros no podemos participar. De hecho, no podemos agarrar las Sagradas Escrituras para discutir un tema. Correcto. Es para estudiar un tema. ¿Cómo se estudia un tema? Bueno, yo te presento lo que yo he visto, luego tú me presentas lo que has visto y el Espíritu nos va a decir claramente. Ahora, si hay espíritu de Caín, hay espíritu de obstinación. Correcto. Hay personas que, aunque le muestren la verdad y no tienen salida, tú te das cuenta porque te dicen, no, tiene que tener otra explicación, esto no puede ser así. Ese espíritu de obstinación. ¿Eso es lo que me enseñaron o es lo que siempre he O la iglesia nunca ha enseñado eso, qué bueno que has dicho eso. La iglesia nunca ha enseñado eso, por lo tanto, lo que tú me estás enseñando tiene que estar mal porque la iglesia no lo ha enseñado. Ahí está el punto. El pastor Cecilio, el abuelo Davián y yo, que es el suegro de mi papá, el sábado pasado tuvo un sermón excelente sobre este tema, sobre cómo estudiar. Y les invitamos que si no hayan visto ese tema, muchos los llamados, pocos los escogidos, les estamos dando una invitación para que después de este video chequeen ese estudio que estuvo muy potente, muy poderoso y muy bien explicado de cómo es que debemos de estudiar la Biblia. Correcto. Para ser de los escogidos, no de los llamados. Muchos son los llamados, pero queremos ser de los pocos escogidos. Ahora, regresando al tema del viernes pasado, voy a empezar con Jeremías 23, versículo 5 y versículo 6. Estamos hablando de por qué es que a Cristo en algunos textos se le dice Dios, o en este caso Dios poderoso, ¿verdad? Y estamos entendiendo de que Cristo lo recibió todo del Padre. Correcto. Incluso hay una cita, la tienen ahí en pantalla, que fue escrita en la Review and Herald. No la pude encontrar en el State de Ellen G. White,
y les doy la bienvenida si alguno de ustedes la encuentran y la comparten en el chat dando un enlace. Pero para aquellos que estén interesados, yo tengo el PDF de la Review and Herald que salió en aquel tiempo original, ¿verdad? Y miren cómo dice la cita. La cita dice de la siguiente forma: en su exaltación, antes de humillarse a sí mismo en la obra de redimir a los pecadores perdidos, estamos hablando de Cristo redimiendo a la humanidad. Cristo no pensó que era un robo ser igual a Dios, porque en la obra de la creación, en la institución de la ley, para gobernar las inteligencias creadas, Él era igual al Padre. Era mayor que el Hijo, en que el Hijo era primero. El Hijo era igual al Padre en cuanto había recibido todas las cosas del Padre. Y la pregunta sobre el tema que estamos hablando: si el Padre es Dios y tiene esencia de Dios y es divino, ¿qué deja del Hijo si lo recibió todo el Padre? Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, todo esto viene por una cita que está en el manuscrito 111.897, donde dice: era igual a Dios, infinito y omnipotente. Él es el Hijo eterno que posee vida eterna. Y algunas personas al ver esto dicen: ven, estamos hablando de otro Dios aparte del Padre. Cuando hablamos de Dios, hablamos de otro ser separado, independiente al Padre. Mis queridos, todo que tiene el Padre fue entregado al Hijo. Y si fue entregado al Hijo, el Hijo es eterno, posee vida eterna, es infinito y tiene que ser omnipotente. Y lo único que Cristo perdió cuando se hizo humano, porque siguió siendo divino, se despojó. Y fue que se despojó de su omnipresencia. De su omnipresencia. Se quedó separado de ella. Correcto. Ahora, déjenme decir algo ahora que hablamos de la palabra Dios, porque muchos dicen, la palabra Elohim es plural. Y sí, es plural. Déjenme leerles algo. Tienen que investigar bien en el hebreo para que sepan qué significa Elohim. Elohim es plural, según en el Strong 430 del hebreo. O sea, estamos hablando de dioses en el sentido ordinario, pero específicamente que se usa como un artículo, en este caso como Dios supremo. Ocasionalmente se aplica como una forma diferente, porque se aplica como a algo extremo, a algo grande, al juez poderoso, al supremo rey. Entonces, ¿qué pasa con esta palabra Elohim que no entendemos muchas veces? ¿Cómo dice la Biblia en Génesis 1:1? Yo quiero que ustedes busquen allí. Bueno, ustedes lo están leyendo en sus pantallas allí. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice tu Biblia. Pero ¿qué pasa? Que en el original dice algo. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En muchas Biblias dice así también, porque yo tengo la Biblia textual y habla de Elohim. Pero en el original dice: en el principio creó Elohim Aleph Taf. Oh, un momentico ahora. Me está especificando que ese Elohim Aleph Taf no es el supremo, es el Hijo, el principio y el final. Pero si vas al versículo 2, donde dice, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En esa palabra Dios, y ahora dice, y dijo Dios. En el original no dice, debería haber dicho, y dijo Elohim Aleph Taf, especificando, pero Cristo no fue el que dijo. Esa palabra Dios es el Elohim, pero es el supremo, el Padre. O sea, el Padre era quien decía, y cuando dice la Biblia, y dijo Dios, dijo el Padre, y Cristo era entonces quien obraba. ¿Cuál es el punto? A Cristo se le llama Elohim, pero cuando se le llama Elohim en la Biblia se especifica Aleph Taf. Cuando se refiere al Supremo, se refiere al gran Elohim. Entonces, en realidad, la palabra es plural en una forma, digamos, en la transcripción, como el plural específico. Pero en realidad, la palabra, en el superlativo, lo que significa el Elohim es el Supremo, el gran Supremo, el más grande. Si vamos nosotros a traducirlo de una forma en español, sería el más grande de eso. ¿Tenemos evidencia en el Nuevo Testamento de esto que estás diciendo? Pues claro que sí. Tenemos dos versículos que estudiar. En Apocalipsis, Cristo declara, yo soy el Alfa y el Omega. Correcto. Que en el original en hebreo es Aleph Taf. Yo soy Aleph Taf. ¿Verdad? Queriendo decir, él está explicando, yo soy el que ha creado las cosas.
¿Dónde vemos esto en la Biblia? Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, la palabra de Dios, la acción de Dios. El verbo estaba con Dios, estaba con Elohim, el Padre. Correcto. Y el verbo era Dios, era Elohim mismo, era el Aleph Tav. Y el versículo 2 que nos dice, todo fue creado por Él y nada de lo que fue creado fue sin Él. O sea, vemos nosotros claramente de que Elohim, Aleph Tav, estamos hablando del Dios poderoso, creador, que se refiere también a ¿quién? A Cristo, y al mismo tiempo es el mismo nombre que se usa para el Padre. Y yo tengo una pregunta. Hay un nombre que Cristo aún no ha heredado del Padre. Y fíjese que lo va a recibir después. Eso lo vamos a ver después en Apocalipsis 3. En Apocalipsis. Para que lo puedan leer en Apocalipsis Y 3. mi nombre nuevo, 12. En la iglesia de Filadelfia. 3:12. O sea, hay un nuevo nombre que Cristo va a recibir. Y me llama mucho la atención porque dicen que los 144,000 también lo van a recibir. ¿Verdad? Dice que ellos tendrán el nombre de mi Padre y el mío en su frente, el nombre de la ciudad, de mi Padre, el de Padre y de mi Dios, así lo dice. Hay que busca el versículo. A ver, vamos a leer. Es bueno que lo leamos para que los hermanos puedan entender. Apocalipsis 3, dijiste que era el 12, ¿verdad? Sí, es 3:12. Ok. Si mal no recuerdo. Esto es un estudio que vamos a hacer en el futuro sobre la iglesia de Filadelfia. Dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Número 1. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré el nombre de mi Dios. De mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Ahora, la cual... antes que sigas leyendo, fíjense que menciona el nombre de Dios, pero no menciona el nombre de él. Sin embargo, en Ezequiel dice que el sello de Dios consiste en que va a estar el nombre del Padre y del Hijo en la frente de los redimidos. Ahora, ¿por qué no menciona todavía el nombre de él? Y mi nuevo nombre. O sea, es porque todavía no se ha pronunciado. Cristo sí sabe el nombre que se le va a dar, ese nuevo nombre que va a recibir cuando tenga su reino. Y el reino de Cristo siempre hemos explicado que no es un lugar geográfico, se trata de personas. Y cuando Él reciba su reino, entonces Él recibirá ese nombre que ya Él sabe cuál es, pero no lo puede pronunciar todavía. En la traducción del lenguaje actual, que es otra versión, también lo explica de una forma muy fácil de entender. Dice, a los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, les daré un lugar importante en el templo de mi Dios. Correcto. Y nunca tendrán que salir de allí. En ellos escribiré el nombre de mi Dios, correcto, de la ciudad celestial, que es la Nueva Jerusalén que vendrá. También escribiré en ellos mi nuevo nombre. Cristo va a recibir un nuevo nombre y sabemos que lo va a recibir de parte de ¿quién? Del Padre. Del Padre. Así mismo como nosotros. Ahora, Jeremías 23, 5, 6 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será prosperado, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días Judá será salvo, Israel habitará confiado, y este será su nombre, el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. ¿A quién se estaba refiriendo aquí en este versículo? Se estaba refiriendo a Cristo. Sigue diciendo Mateo 28, 18, ¿cuáles fueron las palabras de Cristo, Abiam? ¿Qué nos dice Cristo en este momento? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo, antes de darle la gran comisión a sus discípulos y de hacer discípulos, ¿verdad? Vemos que Él dice que Él ha recibido toda potestad en el cielo y la tierra. Abiam, ¿qué nos sigue diciendo Lucas capítulo 2, versículo 11? Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y es interesante que aquí tenemos otro texto que nos deja saber de lo que está hablando 2 Corintios 3:17. ¿Quién es el Espíritu? Es el Señor. ¿Y quién es el Señor? Es Cristo. Vemos aquí en Salmos 45, 6 al 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido a la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. O óleo, gracias. Exacto. O sea, una vez más estamos leyendo versículos que hacen referencia a Cristo, que hacen referencia al Padre y que hacen referencia a cómo es que tienen las mismas características, ¿verdad? Pero dice, te ungió Dios. Correcto. Siempre nosotros vamos a encontrar en las Escrituras que hay alguien supremo que de Él se deriva todo. Se deriva el ungimiento, se deriva el poder, la sabiduría, la autoridad, todo. Y Cristo mismo lo declara en muchas ocasiones, no en una sola. Entonces, ¿Cristo es Dios con el Padre? Sí, Él es Dios también, es la esencia del Padre. Pero el problema está que hay un solo Dios supremo.
Y siempre repetimos lo mismo. Pero si vamos a Juan 1.1, dice, en el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? La acción, Cristo. Y el verbo era con Dios. Si dice con Dios, ya está comparando, era con alguien. Pero en este caso no es con cualquiera. Era con Dios, porque siempre ha existido un solo Dios. Y sí, existe un solo Dios. Y está corroborando que ese verbo era con ese Dios. Y después el verbo era Dios. Pero con ese versículo ya no podemos hacer una doctrina. ¿Ves? Dios, este es el Dios Hijo de la Trinidad, porque aquí dice que Él era Dios también, ya no de este Dios también. No podemos hacer eso sí. Tenemos que ver cómo se explica de que en el principio el verbo era con Dios y era Dios. Bueno, ahora hay que ir a Hebreos 1.5, pero no les gusta ir a Hebreos a las personas que creen en la Trinidad, porque en Hebreos declara que cómo fue que Cristo tiene todo. No lo tiene por sí mismo, lo recibió del Padre. Lo recibió del Padre. Cuando Cristo explicaba, y ya buscaremos más tarde el texto, mi vida doy. Yo le explicaba a unos hermanos que le estaba predicando, a Cristo no lo mató nadie, ni aún los soldados romanos. ¿Por qué? Porque en la cruz estaba preparado para que la gente sufriera días. No estaba preparada la cruz para que la gente muriera en momento. Cristo fue quien entregó su vida. Por eso dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y entregó su vida. Por eso Él dice, yo doy mi vida cuando quiero y cuando quiero la tomo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente, porque nadie me la puede quitar. Y después dice al final, y este mandamiento recibí del Padre, este poder, esta autoridad de poder dar mi vida y de poder quitarla y recibirla cuando yo quiero y que nadie me la pueda quitar, eso es del Padre. Entonces usted tiene que ver el resto de las escrituras, hermanos, para que usted entienda la explicación. No agarre un solo texto. Si usted habla con un testigo de Jehová, te va a mencionar un texto, dos textos. Si hablas con un pentecostal, te menciona un texto, dos textos. Si hablas con un católico, lo mismo. Pero, ¿y en un texto y dos textos está toda la escritura? No. ¿Está toda la explicación del asunto? No. Entonces, si agarramos un texto nada más, es para que justifique mi pretexto. Ahí está. Tenemos que ver todo el contexto de la Biblia. La Biblia lo explica de diferentes ángulos, lo mismo en diferentes lugares. Dice, el remanente se volverá, el remanente de Jacob, al Dios fuerte. Y esto está en Isaías 10:21. ¿A quién se estaba refiriendo Isaías? Al mismo que se refirió en el capítulo 9. Correcto. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Mateos 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquel verbo que estaba con Dios y que era Dios estará con nosotros. Y fíjense, nosotros, este texto no dice nada. Y la gente ve, Dios con nosotros. Cristo es Dios con nosotros. Cristo es Dios, pero es lo mismo. ¿Y cómo es Dios? La Biblia sí lo explica. Tienes que ir a otro texto. Ahora, se puede ver de dos formas. Emmanuel significa que Dios, el Padre, está con nosotros a través del Hijo. Y se puede entender también que el Hijo, que es Dios, está con nosotros también. Pero es que el Hijo es la esencia de alguien supremo, del gran supremo, del gran Elohim. Y ese es el punto, hermano. No estamos diciendo que ahí no está diciendo. Sí está diciendo que Cristo es Dios, sí. Puedes tomarlo de las dos formas, pero el punto es que yo no puedo declarar que Cristo existió siempre igual que el Padre. Tiene un trono y está rigiendo igual que el Padre. No rige igual que el Padre. De hecho, este mundo no lo rige Cristo, lo rige el Padre. Cristo dice, yo hago la autoridad de mi Padre y vengo a cumplir lo que mi Padre dice. Y cumplo todo el tiempo lo que mi Padre hace. Entonces, Por eso me gusta mucho la cita de la Review and Herald del 4 de enero de 1881. El Padre era mayor, sí. ¿En qué? En que el Hijo, ¿verdad?, fue hecho igual al Padre. O sea, el Padre fue primero. Eso es todo. Ahora, ¿primero quiere decir que Cristo fue creado? No. Dice la Biblia que Cristo estaba ¿dónde? En el seno del Padre. Queriendo decir, ¿es correcto decir que Cristo ha existido por la eternidad? Pues claro. Si el Padre existió en la eternidad y Cristo estuvo en el seno del Padre, Cristo siempre estuvo existente. El misterio es este. Dice que Cristo siempre estuvo en el seno del Padre, por lo tanto es eterno igual que el Padre. Pero un día, que tampoco nos dice la Biblia, el Padre lo sacó de su pecho. Juan 1:18. Un día lo sacó de su pecho. Esto tampoco lo entendemos. Y no lo entendemos por dos cosas. Número uno, porque tenemos una mente finita. Dos, porque la palabra de Dios no lo explica. ¿Y por qué no lo explica? ¿Por qué le gusta al Señor mantener secretos? No, porque hay cosas que no lo entenderíamos ahora. Correcto. Y el diablo haría 20,000 cosas para confundirnos. Entonces, el problema está en que no aceptamos el silencio bíblico. ¿Quiénes? Los que no aceptan la verdad bíblica. Y ese es el punto. Si la Biblia te dice que Cristo estuvo siempre en el seno del Padre, entiéndelo, acéptalo por fe, tienes que aceptarlo, sí. No te encapriches en un asunto. Si la Biblia dice que todo lo que tiene Cristo se lo dio el Padre, acéptalo, hijo. ¿Qué trabajo te cuesta? ¿Cuál fue el versículo que habían leído? Dice Cristo, toda potestad
me ha sido entregada a mí, ¿verdad? Dice, Ujú. y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo Y en la tierra. ¿Quién le dio la potestad? El Padre. O sea, Padre. eso no tiene pérdida. Primera de Corintios 15:25, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. A Cristo. Salmos 45:3, ¿qué nos dice Abián? Ciñe tu espada sobre tus muslos, oh poderoso, con tu gloria y tu majestad. ¿Se está refiriendo a quién? A Cristo. Si ustedes leen el contexto. Papá, léenos Isaías 11:6-9, a ver qué nos dice más el profeta Isaías sobre Cristo. Dice Isaías, el lobo morará con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito, y el becerro y el león joven y el engordado juntos, y un niño los pastoreará. Un momentico. Porque hay muchos que dicen que la Biblia está escrita simbólicamente y que todo es simbólico en la vida. Aquí estamos leyendo algo simbólico. Bueno, si esto es simbólico, entonces Estamos en problema porque estamos añadiendo cosas a profecía y a la palabra y ahora hay que interpretar de nuevo todo esto. es que confundimos y sin querer nos vamos del tema porque hay mucho que entender, hermano. Correcto. Confundimos que en la Biblia hay símbolos Que explican cosas literales. a decir que todo es simbólico. Ujú. Cuidado con eso. La Biblia, se usaron símbolos para que a través de las diferentes edades y culturas se Correcto. entienda lo que se está leyendo, pero no es que se está hablando de algo que simplemente es un símbolo o una imagen representando otra cosa, no. Estamos hablando de un lenguaje que ayuda a entenderse, pero la Biblia es literal. Por eso, Es literal. Porque si todo fuera simbólico, el mar rojo nunca se abrió. Y el sábado no fuera el séptimo día. El sábado no fue el séptimo Y día. el firmamento no fuera como lo explica la Biblia. claro. Entonces sigue. Y un niño los pastoreará, Ujú. y la vaca y el oso apacentarán, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Si es simbólico, ¿será que comerá carne igual? Bueno. Y el niño de pecho jugará en la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hablando del Santo Monte Jehová, y para aquellos que estudian el libro de Salmos podrán entender que se está hablando de el monte de Cristo. Correcto. Papá, léenos Isaías 53, versículos 2 al 10, a ver qué nos dice la palabra de Dios en este momento sobre aquel que fue enviado a nosotros para sufrir penalidades por nosotros. ¿Qué nos dice? 53. Versículos 2 al 10. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fuere llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Qué Jehová es este ahora? Ahora está hablando del Padre. Sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Cuando haya puesto su vida. ¿Quién está poniendo su vida? Cristo. Es Cristo. Cristo fue quien entregó su vida, ¿ok? Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Fíjense. Hablando que Cristo siempre hablaba de hacer la voluntad de mi Padre. Siempre estamos viendo como en un versículo, o en este caso en el capítulo 53, que no lo vamos a terminar, pero se habla del Padre y del Hijo casi simultáneamente. Correcto. Pero hay una diferencia. Uno es el que da y entrega, y el otro es el que se da a sí mismo, ¿verdad? Ahora, Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahora sigo leyendo el versículo 6. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De qué Jehová es ese? Está hablando del Padre, cargó en el Hijo. Fíjense cómo se va combinando el Jehová, a veces para el Hijo y a veces para el Padre. Ahora, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de toda la tierra de los vivientes, de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y termino con el versículo 10. Con todo eso, Jehová, y vamos a ver de cuál Jehová está hablando aquí, cuál de los dos. Jehová quiso quebrantarlo, obviamente es el Padre, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová, ¿de quién será ese? Del Padre también, porque sigue diciendo, será en su mano prosperada. En Isaías 63 vemos nosotros en el versículo 16, dice: pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Endureciste nuestro corazón a tu temor. Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo los poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te señoraste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. ¿Verdad? Ahora, en este capítulo van a notar que se menciona el Espíritu de Jehová. Van a notar que se habla de Jehová, el Redentor, ¿verdad? Hablando de Cristo, pero también se está haciendo referencia al Padre. Y esto es algo que no se puede separar. Ahora, el Padre y el Hijo siempre se mencionan como dos que están, pero separados. Pero el Espíritu siempre va aferrado a algo. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo, ¿ves? Depende de alguien, sí. Y no es que hay tres espíritus. No. No. Es un solo espíritu. Es el mismo espíritu. Ahí está. Ahora, si seguimos leyendo, vamos a Mateos 11:27. Mateos 11:27, ¿qué nos dice ahí, Abiam? Todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Ok, un momentico. Todas las cosas me son entregadas, ¿de quién? De mi Padre. Ok. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. ¿Dónde está el Espíritu? O sea, aquí hay algo interesante. Mateos 11:27 está diciendo muy parecido a las palabras que Cristo dijo en Juan 17:3. ¿Verdad? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahora, ¿dónde queda el Espíritu? El Espíritu ellos lo envían. Dice, el Hijo se lo quiere revelar. ¿Cómo es que el Padre le reveló a Pedro que Cristo era su Hijo? Por su Espíritu. Por su Espíritu. ¿Cómo es que Cristo nos va a revelar a nosotros las cosas del Padre? A través de su Espíritu. O sea, el Espíritu es posesivo, ¿verdad? Es dado y entregado para ser recibido, mientras que el Padre y el Hijo, ¿verdad? Son dos seres. Y aquí vemos que el Padre le ha entregado todas las cosas aquí a su Hijo. Lucas 1:35, ¿qué nos dice Abiam? Y el ángel respondió y les dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, también lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Este texto lo usan muchos para decirte que habían tres. Se menciona al Padre, el Altísimo, se menciona al Hijo, el Hijo de Dios, y se menciona al Espíritu. Pero aquí hay algo interesante. El ángel le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ella. Y ahora rápidamente, después de la coma, dice el poder del Altísimo. ¿Ok? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
El Espíritu Santo es la presencia, es la sombra, es el poder del Altísimo que se fue a poner encima de ¿quién? De María. Y lo que iba a producirse, ¿verdad? Era el Hijo de Dios. Ahora, aquí hay algo interesante, porque aquí nosotros estamos hablando de un verdadero misterio, del cual Elena White dice que será estudiado por toda la eternidad, que es el misterio de ¿qué cosa? De la encarnación. ¿Cómo es que Cristo, siendo de la misma esencia del Padre, se hizo, o sea, Cristo siendo creador, se hizo creación? Dice que se le preparó un cuerpo. Nosotros no entendemos. ¿Cómo? O sea, no hay forma de entenderla. Y hay algo interesante para aquellos que les gusta investigar. No sé si han hablado, si han escuchado, perdón, del arqueólogo adventista Ron Wyatt. Y Ron Wyatt tiene historias muy impresionantes donde supuestamente Dios le mostró a él dónde era que estaba el arca del pacto, que fue escondida, y él la encontró en un lugar cerca del Gólgota, que estaba directamente abajo de donde Cristo fue quebrantado en la cruz. Y dice que un ángel le mostró, estamos hablando de lo que Ron Wyatt ha escrito en sus libros. El testimonio de él. Y ese es su testimonio. Pero bueno, me llama la atención que dice que un ángel le mostró donde había en el recipiente del arca, ¿verdad? De testamento, estaba ahí unas gotas de sangre y él tomó muestras. Y cuando él le envió a un, ¿cómo se llama ese lugar? Laboratorio. Laboratorio, gracias. Cuando le envió a un laboratorio que hicieron una investigación de quién le pertenecía esa sangre, la respuesta que recibió fue sorprendente. Le llamó la atención lo que descubrió. Dicen que era humana, pero al mismo, o sea, tenía cromosomas de una mujer, pero no tenía de hombre. O sea, la sangre era humana, pero al mismo tiempo no era de este mundo. O sea, le dijeron a él que esa sangre solamente contenía la mitad de los cromosomas de un ser humano normal. O sea, nada más contenía 23 en vez de los 46, que es muy interesante que tú nos estabas hablando a nosotros los otros días, hace un tiempo atrás, que 6 representa el número de hombre. Pero en este caso llegamos a la sangre de Cristo que encontró Ron Wyatt. Y recuerden, este es el testimonio de Ron Wyatt. Y dice que el laboratorio le dijo 23. Ahora, si es real o no, no es el punto. El punto es que si fuera real, nos ayuda a entender mucho más Lucas 1:35, cuando nos hace dejar ver que el hijo que tuvo María era divino, porque no era simplemente un 100% ser humano. O sea, era humano, pero era divino. Divino, ¿verdad? Ahora, eso lo hemos varias veces hablado, como lo hemos visto en Juan 1 al 2, y en el versículo 14 nos dice que el verbo, ¿verdad? El que estaba con el Padre, se hizo carne y habitó entre nosotros, y su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, etc. Ahora, Hechos 20:28. ¿Qué nos dice Hechos 20:28? Aquí estamos viendo que aquel que ganó con su propia sangre la iglesia, ¿quién fue? El Señor. El Señor. Y el que ganó la iglesia dice ahora que el Espíritu Santo los puso a ellos como obispos, nos ha puesto a nosotros como obispos. ¿Quién es el Espíritu Santo en este texto? Es el Señor que ganó la iglesia con su propia sangre. Él es el dueño de la iglesia. Él es quien manda en la iglesia. El Espíritu Santo no es quien impone el obispado. Correcto. O sea, eso fue de Cristo. Primera de Corintios 1:30 nos da más luz sobre esto. Dice, mas por él sois vosotros en Cristo Jesús, quien por Dios nos ha sido hecho sabiduría, justicia, santificación y redención. Fue lo que leímos en el otro estudio anterior. Correcto. Segunda de Corintios 5:19. A saber que Dios estaba con Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a ellos los pecados de ellos, y nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. ¿De quién está hablando? Dios y Cristo, ¿verdad? Dice, a saber que Dios estaba en Cristo. ¿Cómo era que el Padre estaba en Cristo? A través de su Espíritu. ¿Ok? Primera Timoteo 3:16, que es el versículo que estábamos hablando, ahora nos va haciendo más sentido. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en la carne, hablando de quién, de Cristo, fue justificado en el Espíritu, que él mismo testificó, visto de los ángeles predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, Abiam, ¿qué nos dice Tito, capítulo 2, versículo 13? Esperando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Qué texto más interesante, ¿verdad? Esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Esto es una referencia que se hace a Isaías 9:6. ¿Qué nos dice Hebreos 1:8, papá? Dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y aquí vemos que en Hebreos 1 se está hablando de el Padre dándole la posición a su Hijo que ningún otro ángel alguna vez ha tenido, ¿verdad? Y vemos que de la misma característica que se habla del Padre, también se le habla de ¿quién? Del Hijo. Primera de Juan 5:20, ¿qué nos dice, papá? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, al Padre. Correcto. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan 17:3. O sea, eso está más claro que el agua no puede estar. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros en Apocalipsis 19:16? Dice, y en su vestidura, ¿en las vestiduras de quién? De Cristo, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Le estamos dando unos títulos, o en este caso una descripción que tiene el Padre. El Padre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí a Cristo se le está dando en su muslo, tiene escrito un nombre que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tengo una pregunta para aquellos que les gusta estudiar. ¿Será que este nombre que él recibe en su muslo será o tendrá alguna connotación con ese nuevo nombre que Cristo va a recibir? Porque el nombre no es Rey de Reyes. Eso es lo que el nombre significa, ¿verdad? Recibe un nombre. Rey de Reyes y Señor de Señores es lo que significa. Y por eso es que en Isaías 9:6 le dice Dios poderoso. Correcto. Porque Cristo tiene el nombre del Padre al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, como tiene su esencia, sigue siendo Dios todopoderoso. Y volvemos a la explicación, para los que ven el texto, porque hay personas que van a decir, pero hijo, ¿no estás viendo ahí que dice Dios, el Dios? Búscame el texto de nuevo. Sí, el texto dice el Dios fuerte. El Señor, ve, Dios. Ahora, está diciendo ahí, esta es la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo. No. ¿Ve cómo le agregamos cosas? Este Dios es coeternal con el Padre. ¿Eso es lo que dice ahí? No. No, eso es lo que yo entiendo. No puedes entenderlo con un solo versículo. Isaías 9:6 está hablando de Cristo. Entonces, y por lo tanto la misma referencia se hace de un lado de la Biblia a la otra parte. Y vuelve la explicación. ¿Y por qué se le hace referencia a Cristo? Porque es Dios junto con el Padre, porque lo recibió del Padre. Como lo leímos en Mateo. Como lo hemos estado leyendo. Que lo dijo mismo Cristo. Esta interrupción lo hago, este repetimiento lo hago para que se nos meta en la cabeza y para que las personas no nos escriban por gusto en el chat. A Cristo se le llama igual que el Padre, sí, pero lo recibió del Padre. Es el punto. Salmo 110, 1-4, el Salmo de David dice, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder, en las hermosuras de la santidad, desde el vientre a la mañana. Tú tienes el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hablando de Cristo. Fíjense que este texto Cristo fue una pregunta que se lo hizo a los fariseos. ¿De quién es hijo del Cristo? Y ellos le dijeron, de David. Y Cristo le citó Salmo 110. ¿Y cómo dicen, entonces cómo es posible que David escribiera en su Salmo, dijo Jehová mi Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra? Y Cristo le dice, no es el Padre mayor que el Hijo. ¿Cómo es que David le dice Señor al Hijo? O sea, yo no le puedo decir Señor a él, en todo caso sería de él a mí. Correcto. Y Cristo le estaba diciendo, y ahí fue cuando le dijo, yo soy mayor que Abraham, yo estoy por encima, yo soy ese Señor. Pero vemos, el texto estaba describiendo a Cristo, y sí está bien, no está diciendo otra cosa, pero es por el atributo que recibe del Padre. Isaías nos sigue hablando un poco más sobre este tema. En el capítulo 8, versículo 18 nos dice, he aquí yo y los hijos que me ha dado Jehová son por señales y prodigios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. ¿Quién mora en el monte de Sión? Cristo. Ahora, dice, aquí hay algo interesante. Dice, los hijos que me ha dado Jehová son por señales y prodigios de Israel de parte de Jehová, ¿de quién? De los ejércitos. De ejércitos. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Bueno, en Daniel se le ve como el arcángel Miguel. Y en el Apocalipsis también. Y muchas veces, cuando nosotros hablamos de Jehová de los ejércitos,
estamos hablando del comandante de las huestes angelicales. Es correcto. Y el Espíritu de Profecía nos habla mucho sobre ese comandante. Fíjense que cuando leemos la historia de que vino Jehová a ver a Abraham y le iba a hablar sobre Sodoma y Gomorra, vinieron 3. Y 2 ángeles, dice la Biblia, se fueron a Sodoma y Gomorra y quedó un ángel con Abraham, que la Biblia identifica como Jehová también, y Elena de Juan identifica que fue Cristo, el que quedó hablando con Abraham. Y Cristo dijo, le voy a encubrir a Abraham, mi siervo, lo que voy a hacer, no lo voy a encubrir. Así que le dijo, Sodoma y Gomorra van a quedar devastadas. El punto es el siguiente. Bueno, Abraham empieza a lidiar con Cristo. Ahora, los 2 que están allá, que son 2 ángeles, así lo identifica la Biblia, y Elena de White dice que en el momento cuando sacan de la mano corriendo a Lot y a su esposa, ya su esposa murió en el momento, pero cuando dice que el ángel dice, corre a esa montaña que tú escogiste para que te dé tiempo porque ya raya el alba y tengo que llevar a cabo esto, me llama la atención que la Biblia dice, y Jehová demandó de Jehová que está en los cielos que cayera fuego y azufre. Entonces, si estaba Cristo con Abraham, ¿quién era el que estaba ahí? Muchos dicen, ese es el Espíritu Santo. No, pero habían 2. Resulta que la gente cree que el Padre se quedó con Abraham, y en la Biblia nunca vamos a encontrar al Padre interactuando con el hombre directamente. Es a través del verbo, de su verbo, Hijo. de su Hijo. Lo otro, Elena de White, cuando identifica la lectura, dice que estaba Cristo allí, en ese momento, dando la orden, la orden de que descendiera fuego del cielo, de parte de Jehová que está en los cielos. Obviamente había uno en los cielos, porque si los 3 hubieran estado aquí como la gente declara, entonces nadie estaba en los cielos. Sin embargo, dice que era el propio Cristo que estaba hablando con Abraham y ahora se encontraba allá también. Era el que estaba demandando ese fuego de azufre, ese Jehová de parte de Jehová. Ahora, que eso seguramente va a ser un estudio para otro día. Es otro estudio, yo solamente lo mencioné porque... Elena White también menciona que quien sacó a Lot fue Cristo. Fue Cristo. Y entonces ahora hay algo interesante, vemos a Cristo con Abraham y vemos a Cristo con Lot. Pero bueno, muy buen punto destacado en eso, porque definitivamente ha causado confusión en algunos, Sí. ya que dicen que ahí estaba la Trinidad presente. No, mis queridos, no estaba una Trinidad, estaba el Hijo con Abraham. Y cuando vas al Espíritu de Profecía, y en la misma Biblia dice que nadie podría entrar en los designios de Dios sino su Hijo. Quienes son los únicos 2 que planifican todo, es el Hijo y el Padre. No hay otro, no hay otra tercera persona. Ahora, vemos nosotros en Zacarías, capítulo 9, versículos 9 al 10. Alégrate mucho, hija de Sión, de voces de jubileo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti. Fíjate, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿De quién está hablando? De Cristo. De Cristo. Y cortaré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de batalla será cortado, y él hablará paz a los paganos, y su dominio será desde el mar hasta el mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Constantemente hablando de Cristo. ¿Qué nos dice Lucas? Capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué momento fue este en la historia, papá? El momento del nacimiento, cuando los ángeles estaban declarando Cuando los ángeles estaban a los pastores, viendo al Hijo de Dios gloria a Dios en las alturas. nacer de María. Ahora, me llama mucho la atención algo aquí, que después de esto vamos a hablar. Cuando los ángeles están exclamando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres, eso fue una profecía. Y fíjense cómo es que está. Número 1, ¿quién glorificó a Dios en las alturas estando aquí en la tierra? El Hijo. ¿Quién fue quien trajo paz a la tierra? El Hijo. El Hijo. ¿Y quién es quien trae buena voluntad para con los hombres? El Hijo. El Hijo. O sea, estamos viendo que cada versículo tiene un tesoro escondido, ¿verdad? Y especialmente si están hablando directamente de Cristo. Lucas 21:15, porque os daré boca y sabiduría, la cual ninguno de vosotros adversarios podrá contradecir ni resistir. ¿Y por qué es esto? Fue como lo que estábamos leyendo al principio de 1 Corintios capítulo 2, ¿verdad? El que discierne espiritualmente no va a poder ser juzgado, porque el verbo es lo que sale de sus bocas, es la palabra de Dios, es Cristo. Por eso es que ahora yo entiendo que Elena G. de White dice
que nuestro mensaje, nuestra misión es presentar siempre ¿a quién? A Cristo. Es su palabra, presentar su carácter, presentar su vida, presentar su sacrificio, presentar su poder, porque es a través de Cristo todo. ¿Qué nos dice qué nos dice Juan, capítulo 1, versículo 16? Y de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. ¿De quién está hablando? De Cristo. Del verbo que se hizo carne, ¿verdad? Y de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia. Juan 3, 16, 17. Este es el versículo clave para toda salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora la pregunta ahí es, ¿qué Dios es ese? Correcto. Es el Padre, o sea, el único Dios. Y digo, ¿por qué Dios es ese? Porque miren, si fueran tres dioses, entonces cada vez que aparecía la palabra Dios, tendrían que verse identificados los tres. Los tres. Dios Y ahora- Padre, Dios Hijo y Dios, Y Dios Espíritu O sea, Santo. entonces quiere decir, para, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí están los tres, vamos a aceptarlo así, si fuéramos a aceptarlo así, pero ahora sigue diciendo que dio a su Hijo unigénito, ahora hay que averiguar quién es el Hijo de Dios, Ujú. y el unigénito, porque el unigénito ya nos explica mucha gente que no significa lo que es, Que Sí. no, que no es literal. O sea, Dicen que- algunos que no es literal que no es que literal, que eso es un título. Ok, pues si en ese Dios están los tres juntos, ahora hay que averiguar quién es el cuarto. Y el cuarto aquí es el Hijo unigénito. Que ellos ellos tres dieron ese Hijo para que la humanidad... ¿Se dan cuenta cómo se complican las cosas, hermano? Por tan solo el capricho de querer poner algo donde no está. y el mismo texto nos identifica que cuando dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, está hablando del Padre, porque dice que dio, Que dio a su hijo. Hijo. O sea, el que da al hijo es el que tiene hijo, y el que tiene hijo es un padre. Claro. So, Entonces, no podemos, ahora, yo no puedo decir ahora, ahí en ese Dios está hablando del Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, entonces ambos tienen un hijo, se complica el asunto, se sigue enredando el asunto. hablando de eso ahora me vino a la mente Mateo 28, 19. Ujú. Aquí hay algo interesante. Si la Trinidad existiera, la salvación estaría en el nombre de los tres. De tres. Como dicen algunos, que es lo que está en Mateo 28, 19, que ya sabemos que es una gran comisión y no nos hemos olvidado de ese tema, estamos trabajando en ello. No obstante, me llama la atención que en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, todos fueron bautizados en el nombre de ¿quién? De Cristo. Jesús. Cristo. ¿Por qué? Porque dice que el Padre amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿de quién está hablando? Del Mire Hijo. lo que dice el 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, mas para que el mundo sea salvo ¿por quién? Por él. Por el que fue enviado. O sea, el nombre que salva, el nombre que nos limpia de pecado, no es el nombre de una Trinidad. Ujú. Es el nombre de quién? Del Hijo. Del Hijo. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo nos la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Quién estaba hablando? Cristo. Ujú. ¿Quién es el que tiene poder para dar paz? Cristo. ¿Y la paz que Él da es la paz que da el mundo? No. Porque la paz que Él da fue la que Él recibió ¿de quién? Del Padre. Y lo que es del Padre, el mundo no lo tiene. No lo tiene. No lo puede recibir. Hechos, capítulo 10, versículo 36. ¿Qué nos dice Abiam? La palabra que Dios envió a los hijos de Israel, predicando la paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de De todos. todos. Perdón, la palabra que Dios envió a los hijos de Israel, predicando la paz que Cristo da, que no da el mundo, por medio de quién? De Jesucristo. ¿Tenemos nosotros poder y autoridad humana para nosotros predicar y entender las cosas? No. No. Recordemos lo que habíamos leído en 1 Corintios capítulo 2. El Espíritu de Dios es necesario, ¿qué cosa? Recibirlo. ¿Qué nos dice a nosotros? Romanos 5, versículos 1 al 10. Papá, lee para nosotros Romanos 5, versículos 1 al 10, ya que estamos terminando nuestro estudio. Así que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y volvemos de nuevo. Entonces, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, por quien también, estamos hablando de Jesucristo, Correcto. tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Cuál es la gracia en la cual estamos Él es firmes? el Evangelio, el plan de salvación, esa es la gracia. Las palabras de Cristo. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Cristo. Ahora, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Wow. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza,
porque el amor de Dios, Escucha ahora. ¿quién será ese Dios? Ojo. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Quién fue quien nos dio el Espíritu Santo? Cristo. Ahí el está. Padre dice que el Padre sopló el Espíritu de Cristo en los discípulos, dice que Cristo le sopló su Espíritu, Deseado a la gente. desciende de ellos, proviene de ellos. Y sigue diciendo, Porque Cristo, ¿dónde me quedé? Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, el Cristo, o sea, el Hijo murió por nosotros. el que fue entregado por el Padre. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios Estamos hablando del Padre. por la muerte de su Hijo, Fíjense. mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora fíjate, Cristo muere en la cruz, mis pecados fueron perdonados. ¿El plan de la salvación termina ahí? No. No. ¿Qué pasó con esos discípulos? ¿Quién fuera? Pedro y Pablo, que fueron a una ciudad, habían sido bautizados y ellos preguntaron, ¿qué fue lo que preguntaron? Pedro y Juan. Pedro y Juan, gracias. ¿Qué fue lo que ellos preguntaron? ¿Han recibido el Espíritu? Y ellos Y dijeron, le dijeron, ni siquiera sabíamos que existía Espíritu. y por lo tanto, Eso nos llamó la atención. somos bautizados en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Aceptamos el sacrificio en la cruz? ¿Todo termina ahí? No, es necesario ser reconciliados con Dios. ¿Cómo somos reconciliados con Dios? Con la naturaleza divina de Cristo. ¿Y cómo es que esa naturaleza divina de Cristo viene a nosotros? En el Espíritu Santo. O sea, no solamente ser reconciliado, lo leímos en el estudio pasado. Lean Juan 17, escudriñen ese capítulo. De hecho, el libro de Juan entero es tremendo, tremendo libro. Pero en Juan 17 dice que para estar unidos, para que seamos uno con Cristo, necesitamos su gloria, que es su Espíritu. Su Espíritu. Y así como Cristo es uno con el Padre. Y a veces la gente cree que el Espíritu no es la gloria de Dios es su Espíritu. Entonces, ¿qué recibiremos ahora cuando venga el derramamiento que le llamamos del Espíritu Santo? Es la lluvia tardía. De hecho, estamos recibiendo una bendición de Pentecostés que Cristo estableció. Y eso es otro tema. Fíjese, cada vez que hablamos algo, es otro tema que hay que... Profundo por todas partes. Porque Cristo en la fiesta de Pentecostés ahora le estableció el recibir el Espíritu Santo. Correcto. Ahora, ¿y no recibimos el Espíritu Santo cuando nos bautizamos? Lo que estamos recibiendo es la lluvia tardía, que es lo que se le llama ese derramamiento extra, pero poseemos el Espíritu de Cristo, ahora mismo lo poseemos, porque usted fue bautizado en el nombre de Cristo y recibió el Espíritu de Cristo. Romanos 8:32 nos sigue hablando un poco más sobre el amor del Padre hacia la humanidad. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta, si existe una Trinidad, como estábamos escuchando un hermano que dice que están jugando roles en el cielo, ¿verdad? ¿El Hijo fue entregado o Él se entregó solo? Bueno, la Biblia dice que el Padre lo entregó por nosotros. Fíjense ustedes, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Verdad? Romanos capítulo 9, versículo 5. ¿De quiénes son los padres y de los cuales en cuanto a la carne vino Cristo? El cual es sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Aquí vemos que hay una referencia a Cristo que se le menciona como Dios. Efesios 1, 21, 22. Sobre todo principado y potestad y poder y señorío y sobre todo hombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. O sea, esto se extiende. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora, la gente cree que esta iglesia es la denominación, es el edificio, es la corporación. ¿Sobre quién está aquí hablando Efesios? Está hablando del cuerpo de quién? De Cristo. Y si nosotros participamos del cuerpo de Cristo, ¿somos entonces la iglesia? Obviamente, ¿quién era la iglesia en ese tiempo que escribió Efesios? Los discípulos y a los discípulos que ellos hicieron discípulos. No era el Sanedrín, ni era la sinagoga. Y eso es una lección para nosotros hoy, porque muchos están poniendo a la denominación adventista del séptimo día en una posición que no se merece. La están idolatrando. Eso es parte de la doctrina de Roma, no solamente la Trinidad. La doctrina de Roma también enseñaba
que la iglesia tiene autoridad y quien niegue a la iglesia negaba a Dios. Exacto. Y hoy en día enseñan lo mismo. Estás negando a la iglesia adventista del séptimo día corporativa, pues estás metiéndote en problemas. La iglesia somos nosotros. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí donde está, ¿qué cosa? La iglesia de Cristo. Y lo menciono de casualidad, lo menciono porque me vino a la mente en el caso de la muchacha valiente que expuso en esa iglesia la verdad y enseguida el video lo quitaron. ¿Por qué lo quitaron? Porque ese es el espíritu de Roma. En el espíritu de Roma nadie puede enseñar algo distinto a mí. Es un espíritu, yo digo comunista, yo tengo trauma porque soy de Cuba y siempre tengo, pero el comunismo es así. Si tú enseñas o tratas de enseñar algo distinto a lo que yo he enseñado, pues te desaparezco y te borro completamente. Y ese es el espíritu de Roma, ese es el espíritu de Caín, ese es el espíritu de Satanás. Eso es todo lo que estamos viendo dentro de la iglesia. Y por eso es que, en parte, por eso es que no se acepta la deidad bíblica. ¿Por qué? Porque la deidad bíblica va en contra de lo que la iglesia ha enseñado. Especialmente a las 28 doctrinas. Entonces, aquellos que quieren defender esto, tienen que pagar un precio. El precio, como yo lo llamo, y perdóname la frase, el precio de la Santa Inquisición. De Roma. De Roma, donde vas a ser perseguido, pero no por Roma en este caso. O sea, por una hija de Roma, por una hermana de Babilonia. Tu iglesia, la iglesia adventista del séptimo día corporativa. Te la digo con nombre y apellido para que no tengas confusión en tu mente de lo que estamos hablando. No estamos hablando de la que Dios instituyó, que nuestros pioneros eran parte. Estamos hablando de aquella misma de la nueva organización, la nueva organización que se formó después. Los mismos eruditos dicen que si Elena G. de White y los pioneros resucitaran hoy, no pudieran ser parte de ella porque tendrían problemas con la segunda doctrina. ¿Pero quién dice eso? Lo dicen ellos mismos. Ellos mismos. Ellos mismos lo dicen. Ellos dicen, si ellos resultaran, no estarían de acuerdo con nosotros. O sea, no podrían ser parte de esto. Y fíjense cómo se contradicen, porque dicen que Elena White, antes de morir, sí entendió que era trinitaria. Ahora resulta que si resucita, no puede ser parte de la iglesia porque no aceptaría esta doctrina. Entonces, por fin, ¿entendió la doctrina trinitaria o no la entendió? Definitivamente hace sentido que... Me río sarcásticamente para aquellos que se enojan, porque es así, perdóname, pero es un sarcasmo, es algo que es de locos, lo que se está presentando. O sea, lo que se está presentando en internet de error es algo que yo digo, esto sí es locura de verdad. Porque primero dicen que Elena White conoció el trinitarismo. Espérate, primeramente, ella era trinitaria. Sí. Después se hizo no trinitaria por culpa del esposo. Luego se muere el esposo y se vuelve trinitaria. Ahora, si resucita, no podría estar de acuerdo con la doctrina trinitaria que tiene la iglesia. Esa es la contradicción. Eso es todo. Estoy mencionando las palabras de ellos mismos, no estoy inventando nada, hermano. Y todos ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando. Es interesante de notar, ahora entiendo mucho más las palabras de Elena G. de White en el 1886, que la iglesia adventista corría el riesgo de convertirse en la hermana de Babilonia. ¿Verdad que hay una confusión dentro de la misma iglesia que se contradicen aquí y por acá? Dicen que Elena White es profeta, pero después dicen que sus escritos son consejos. Dicen que la iglesia adventista fue la que Dios escogió, pero dicen que los pioneros estaban equivocados, pero que la moderna sí está correcta. O sea, es demasiada contradicción por todas partes. Y que ahora hay más luz que antes. Y que ahora hay más luz que antes. Miren, los pioneros no tenían toda la luz. O sea, cuando ella dice los fundamentos, y perdona que hagamos un comentario sobre esto, pero es para que quede en la mente de ustedes. Primero acusan que los pioneros no tenían toda la luz. Quiere decir que los primeros 50 años del Evangelio, donde ella dice que Dios puso los fundamentos de nuestra fe, ahí no estaban los fundamentos de nuestra fe, porque los primeros tuvieron que crecer en el conocimiento. O sea, no tenemos un fundamento para basar la verdad porque no existe, porque ellos estuvieron creciendo. O sea, al principio creyeron una cosa y luego después creyeron otra. Eso es lo que nos enseñan completamente. Entonces, debido a todo esto, hermano, nosotros nos estamos dando cuenta de el error que se está introduciendo dentro de la iglesia con relación a los escritos de Elena de White. Ahora a ellos les conviene poner a Elena de White no como una profeta, sino les conviene ponerla como una escritora inspirada. ¿Por qué? Porque ahora pueden justificar, como lo hicieron por internet, 2 pastores renombrados que ustedes conocen, no vamos a mencionar su nombre, que ellos dijeron, la gente nos acusa que le hicimos cambio al conflicto de los siglos. Y ellos dicen, sí, y era necesario, porque la misma Elena White entendió que había que cambiar el conflicto de los siglos para poder enviarlo a un país, por ejemplo, como Argentina, que era un país, o sigue siendo un país muy católico.
Si Elena White entendió que había que cambiar parte de sus escritos para poder entrar a Argentina, entonces sus escritos no fueron de parte de Dios, obviamente, no puede haber sido una profeta, y como es una escritora, sí tiene autoridad para cambiar sus escritos, porque ella es una escritora. Pero si Elena White fuera profeta y lo que está escribiendo es de Dios, no tiene autoridad para hacerlo. De hecho, ella nunca lo hizo, pero como ellos la están ubicando como una escritora y no como profeta, obviamente pues ella tiene el derecho de cambiar según él, como ella cambió. Entonces me conviene presentarla como una escritora para poder declarar todos los cambios que hemos hecho. Porque en realidad no estamos contradiciendo a una profeta. Estamos cambiando escritos de una escritora. ¿Se dan cuenta del asunto? No sé si ustedes van captando el peligro de esto. Y eso es lo que ellos han trastornado. Han cambiado todo. Ya no es una escritora, ahora, ya no es una profeta, es una escritora. Los pioneros tuvieron que crecer mucho y a medida que crecieron se dieron cuenta. Y algunos murieron cabezones, encaprichados en su criterio, y otros sí se convirtieron y entendieron. Y resulta ser que los escritos, los pioneros que ellos citan para en este caso probar la Trinidad, fueron todos los pioneros a los cuales Elena de White constantemente les escribió cartas y llamándoles a que se arrepintieran de sus creencias, incluyendo a Prescott, a Aggie Daniels, a Contrail y también al mismo Kellogg. O sea, ¿por qué citamos a las personas más controversiales en la historia adventista del séptimo día? ¿Por qué no mencionar a personas que no fueron? Ahora, incluyendo al mismo Wagner y Jones. Dios les entregó un mensaje en 1888. La iglesia les hizo un bullying, les hizo tanto ataque que ellos eran humanos y queridos. Y la gente los critica, yo no los puedo criticar. Porque lo que les cayó ahí encima fue, como nosotros decimos, fue puro comején. Fueron por todas partes, fueron atacados. Pero ¿qué fue lo que hizo el diablo? Usó a Kellogg. Kellogg abrió su abrigo y le dijo a Jones, ven, yo también estoy siendo atacado, ¿verdad? Pero uno estaba siendo atacado por la verdad, el otro estaba siendo atacado por una mentira. Y este de la mentira acoge al pobre buen Jones, lo mete bajo su abrigo y ahora lo empieza a inducir a creer en la falsa Trinidad. Y después vemos que desde 1903 hasta 1910 estuvo Elena de White carta por carta. Jones, arrepiéntete. Jones, regresa. La idea que él estaba metiendo en su mente. Porque fue por culpa de Kellogg. Entonces, mis queridos, por más que ustedes no quieran aceptarlo, aquellos que no quieran aceptar esta verdad, la Trinidad es parte del espiritismo que Elena White menciona para estos tiempos. Y ella lo menciona. Y de hecho, hermanos, miren, ¿por qué hay personas que aceptan la deidad bíblica y por qué otros no? Hay algo que tienen en común, que en uno se contradice. Los que aceptan la deidad bíblica dejaron de creer en la iglesia y en los hombres. O sea, cuando hablo de la iglesia me refiero en las instituciones humanas. La denominación. La denominación. Exacto. Porque la iglesia es Cristo. Y dejar de creer en la iglesia sería dejar de creer en Él. Entonces, los que persisten y siguen creyendo en las instituciones humanas y en los seres humanos son aquellos que no quieren aceptar la deidad bíblica y se encaprichan, se obstinan en la idea del trinitarismo católico que desciende de ahí. Por más que le enseñe que el trinitarismo desciende de la iglesia católica, algunos dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Y de la iglesia católica todo es malo? ¿Hay algo bueno de la iglesia católica? Cuando hablo de la iglesia hablo de la institución católica. No hablo de los hermanos católicos, que son muy fieles. Ellos son víctimas, como muchos de nosotros. ¿Me vas a decir a mí que de Babilonia salió algo bueno? O sea, Babilonia tiene cosas malas, pero tiene cosas buenas. ¿Eso es lo que estamos diciendo? No, y lo otro que te dicen, que una vez más, lo volvemos a repetir, no, que la Trinidad adventista. Espérate un momentico. Trinidad es Trinidad. Trinidad es Trinidad. El punto no es que si es católica o no es católica. Es Trinidad. Ese es el punto. O sea, incluso los adventistas explican peor la misma Trinidad que los mismos católicos, que es de donde se originó la doctrina. Y te digo que cuando tú estudias este tema, nosotros nos damos cuenta del gran engaño que hay dentro del pueblo de Dios. Porque se ha permitido darle oído a espíritus inmundos. Este comentario que estamos haciendo es por último, haciendo énfasis una vez más. Lo que hemos presentado hoy, exactamente danos un bosquejo de lo que hemos presentado hoy, para que los hermanos tengan una idea hemos leído tantos versículos, algunos quizás que han quedado confundidos. ¿Cuál sería el bosquejo que podríamos darle de todo el estudio de hoy en base a todos los versículos? Yo creo que yo creo que estos versículos nos van a dar un verdadero resumen de todo lo que hemos tratado de hablar, que se encuentra en Primera de Juan capítulo 4, y recomendamos que lo lean todo.
ya que habla mucho del Espíritu de Dios, del Padre y del Hijo. Pero miren cómo dice el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. O sea, es necesario tener amor porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Por quién? Por el Hijo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si este Dios fuera un Dios trinitario, entonces ¿a quién fue quien vieron los discípulos? Porque si vieron a ese Dios trinitario, porque vieron a Cristo. sí, pero entonces no vieron al Padre, no vieron al Espíritu Pero Santo. si fuera un Dios trinitario, me refiero que si hubieran visto a ese Dios, porque exacto. lo vieron a Cristo. Dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Cómo es que permanece en nosotros? Bueno, si leen el contexto, verán que habla del Espíritu de Dios. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, ¿por qué es que muchas veces no hay amor en la iglesia y no hay amor entre los hermanos? Porque falta el Espíritu de Dios. ¿Por qué es que muchas veces no se entienden estas verdades? Porque no tienen al Espíritu de Dios, que nos hace discernir las cosas espirituales espiritualmente. Mis queridos, Cristo es el Hijo de Dios y es divino. Y nosotros hemos visto que Isaías 9:6 no contradice la Biblia, al igual que 1 de Timoteo 3:16, cuando dice, en la versión Reina Valera 1960 nos dice, el versículo nos dice, porque un niño nos es nacido, ¿verdad? Aquel al cual dice que vino y se poseyó sobre María el Espíritu Santo, y el Hijo era el Hijo de Dios. Hijo nos es dado. Dios, hemos leído los versículos que demuestran que Dios entregó a su Hijo, y el principado sobre su hombro. Hemos notado que Cristo ha sido exaltado a una posición, y se llamará su nombre admirable, porque es grande. Será consejero, porque es nuestro hermano cuando se trata de vencer al pecado, es nuestro Padre. Se llamará Dios fuerte, ¿verdad? Padre eterno y príncipe de paz. Todas las cosas que Cristo ha entregado a su iglesia y a su pueblo. Y dice el versículo 13 en 1 de Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado ¿a qué cosa? Su Espíritu. ¿Cómo es que nosotros sabemos que hemos permanecido en Cristo? ¿Cómo es que nosotros sabemos que permanecemos en Cristo? Porque Cristo nos ha dado ¿qué cosa? Su Espíritu. Mi querida familia en Cristo, espero que este estudio haya sido de bendición para cada uno de ustedes. El próximo viernes vamos a empezar con un tema muy interesante. Vamos a hablar de un personaje muy interesante. El personaje de Leroy Froome, que existió, nació a finales de 1800. Creo que él murió más o menos en el 1970, o más o menos, no me acuerdo muy bien ahora. Pero el hecho es que él trajo muchos cambios a la iglesia. Muchísimo. Tuvo que ver mucho con las nuevas doctrinas, nuevos libros, nuevas órdenes, y en especial un libro espurio que le pusieron que es de Elena de White, pero no es de ella. Fíjense que nos damos cuenta que muchos nos parece que no conocen la historia o quisieran ignorar la historia, porque se atreven a citar muchas citas y muchas cosas que pertenecen a este señor. Y nosotros en realidad no conocemos el trasfondo de su vida. ¿Quién era este hombre? ¿Qué es lo que quería? ¿Qué fue lo que hizo? Entonces vamos a ver que mucho de lo que tenemos dentro de la iglesia adventista como Trinidad Católica fue traído por él. El viernes que viene, entonces hablaremos no mucho sobre la vida de este hombre, más bien sobre los cambios que él ha traído dentro de la iglesia al tomar citas del Espíritu Profecía y sacarlas fuera de contexto para probar una Trinidad que no está en la Biblia. Y vamos a ver que a través del Espíritu Profecía y de la cadena bíblica, vamos a ver que estas citas, que también en su propio contexto no muestran una Trinidad. Correcto. Así que ese será nuestro estudio seguramente por 2 o 3 viernes, ya que hay bastante que hay que estudiar. Pero bueno, los esperamos el próximo viernes, esperamos que esto sea de mucha bendición, y mañana sábado a las 10 de la mañana estaremos aquí con nuestro próximo estudio bíblico con el pastor Cecilio Pérez. Que Dios los bendiga. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Vamos a orar.
Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad y misericordia, y en especial por este estudio que hemos tenido. Gracias porque podemos abrir tu palabra desde el principio hasta el final, y en ella encontramos sabiduría y conocimiento. Es un pozo de manantial, un pozo infinito que podemos buscar y rebuscar cada día. Gracias porque tú has dejado claro que en la persona del Padre, tu persona, y en la persona de tu Hijo Jesucristo, podemos encontrar salvación. Gracias porque hoy podemos estar unidos todos a tu persona y a la persona de tu Hijo a través de tu Santo Espíritu. Pedimos que ese Espíritu nos acompañe en las horas santas de este día de reposo, que acompañe a cada persona que se ha conectado y que ha escuchado este video, y que juntos busquemos más y más de ti cada día. Te pedimos que nos alcance tu presencia en nuestros hogares también, que alcance a aquellos que no te conocen, que seamos instrumentos en tus manos, que podamos expandir esta verdad por todo el mundo y que podamos ser lumbreras para tu iglesia. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mi palabra favorita, Maranata.